Pablo Medina está en la casa, es esperado como tertuliano nuestro porque hay mucha actualización, hay muchos temas con respecto a Venezuela. Pero las noticias no caen de fly como en el béisbol. Las noticias tienen un origen, tienen un camino, hay una historia, hay un rigor, hay mucha justicia por hacer. Y hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que alzar la voz. Y esta es una tribuna de Pablo Medina y de la comunidad venezolana. Bienvenido, Pablo Medina. Gracias, de verdad. Gracias. Se abrieron las puertas para plantear los temas a fondo de Venezuela, entre ellos este. Exacto. ¿Ah? Oye, ¿por qué la gente no querían conversar contigo? A mí la gente me dice, yo estoy muy contento, yo estoy muy orgulloso porque me dicen, conocí a Pablo Medina, lo conocí en tu programa. Y yo sé que había como una resistencia de mis colegas que tenían miedo de entrevistarte, Pablo. Sí. El único que me entrevistó fue Pedro Corso, que me invitó, por cierto, mañana en la tarde a un evento. El único. Y hay venezolanos aquí a granel y canales de televisión y cubanos. Para nada. Había una cerrazón, porque ocultaban la muerte de Chávez y cómo Fidel, el impacto y la fuerza que tienen aquí los cubanos en Miami, cubanos castristas. Quisiera creer que son ignorantes, porque si yo no creyera que lo hicieron por ignorancia, tendría que decir que son cómplices. Claro. Creo que mejor les sirve el sayo de ignorantes. Pónganselo. Ignorantes. Vamos a hablar del poder de Delcy Rodríguez. ¿El poder de Delcy es real? ¿Cuál es el poder de Delcy? Es increíble, es un excelente tema porque tú te pones a ver, a revisar la historia no de la antigüedad, que es más o menos en ciertos términos la misma de ahora, el poder de los reyes o el poder de los dictadores. Ella tiene más poder que Fidel Castro, por ejemplo, o más poder que Franco o que Stalin, porque eran ellos con el poder criminal, asesinos, pero tenían una estructura que los apoyaba, que los mandaba. Ella no. Ella es presidenta encargada. Ella es viceministro. Ella es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ella es ministro de Minas y Hidrocarburos, presidente de PDVSA. Y además de eso, ella dirige directamente las relaciones con Rusia y con China, no a través de la canciller. Tiene además eso lo dijo una fundación muy interesante que se llama Transparencia Venezuela contra la corrupción, que revisó y tiene 141 empresas. Y ahí tiene 800 bandidos que están todos conectados como una araña, con las redes de las arañas, bueno, para los grandes negocios. Y el hermano es el presidente de la Asamblea Nacional. Son las personas con más poder en Latinoamérica entera ahora mismo. Claro, y tiene, por ejemplo, en Turquía, en Estambul, una inmensa casa, inmenso, por dentro es enchapado de oro. Pero bueno, si es que los lingotes de oro andaban en los aviones, andaban en maletines, el dinero, y de eso solo tuvimos testimonio del incidente que se dio en España. Pero esa era una práctica común. Ese fue el último, ese fue el quinto viaje. 4 viajes anteriores lo hizo por África. El oro que obtuvieron de la afluencia del río Orinoco, del río Guri, de la represa de Guri, cerraron todos los ríos, hizo 5 viajes para Moscú. Toneladas de oro, no se sabe la cuantía todavía, para fortalecer la moneda BRIC, porque eso era un acuerdo que había, que Venezuela iba a garantizar eso. Eso se negoció de esa manera. Sí, así es. Ahora, teníamos un pollo que se nos convirtió en gallo y ahora no para de cantar. Dicen que es un barítono. No ha quedado títere con cabeza, no ha quedado cresta sobre cabeza alguna.
que no haya delatado el Pollo Carvajal? ¿Por dónde anda esto? Hemos perdido la cuenta, don Pablo, de todo lo que ha dicho. Sí, a mí me parece, anoche estaba soñando con Dudamel dirigiendo una orquesta de Nueva York, estaba ahí el Pollo cantando, ¿no? Me estaba imaginando eso anoche, porque ha cantado en lo lindo, no sé si es barítono o, no sé, tenora, algo de eso. Todavía, yo creo que él tiene un esquema, ¿no? Primero fue la carta al presidente Donald Trump. Fue la primera, que aquí la comentamos. Sí. Y la comentamos y le dimos profundidad, pues, ¿no? Al tema. Tus preguntas fueron muy acertadas para explicar el contenido de la carta, que era, verás, a mi juicio, ¿no? Auténtica. Y ahora suelto otra andanada relacionada con la represión de Nicolás Maduro, ¿no? Dedicado a que Nicolás Maduro violó efectivamente, lo hizo ante la Corte Internacional de Justicia, que durante tantos años, desde el año 2006, llegó el primer documento de los primeros crímenes que hizo Chávez en el año 2004, en la famosa marcha del 11 de abril del 2002. Bueno, ahí está, desde el año 2006, 20 años, y todavía no ha actuado, con suficiente prueba. Bueno, pero yo creo que le falta todavía cosas que faltan. Él lo lleva en una graduación. Yo creo que le falta, por ejemplo, y creo que lo va a soltar en otro momento, lo relacionado con la muerte de Chávez. Porque el Pollo Carvajal estuvo en el momento en que Chávez murió, el 30 de diciembre del 2012, y no el 5 de marzo, que dijo que murió en el hospital Carlos Arbelo. O sea, él fue testigo presencial de la muerte de Chávez. Y él es el que primero y dice que a Hugo Chávez le cortaron una pierna, que no tenía testículo, que lo cortaron. Todas esas cosas las dijo en una oportunidad, pero la dijo así como queriendo. Pero ahora es distinto que lo diga en un tribunal, en el Tribunal de Nueva York. La partida, que no hay acta de función de Chávez, que lo de Maduro es ciertamente, no es venezolano, eso lo va a decir en el momento final, cuando esté cerca ya de arrancar el juicio. ¿Qué le pareció a usted la visita del líder del Comando Sur de los Estados Unidos a Venezuela durante esta semana? Yo creo que hay especulación sobre qué se habló ahí, porque fue en la embajada y ahí estuvo, entre ellos estuvo una persona que yo conozco, que es muy seria, que es el subjefe del hemisferio occidental. Él es boliviano, Joseph Omire, Okay. ¿no? Lo conocí y hablamos mucho de Venezuela hace 8 años, ¿no? Yo creo que lo que se habló ahí, en primer lugar, es queremos la salida del G2 cubano, de los rusos, de los chinos, de los Hezbollah, de los iraníes. Eso en primer lugar en esa agenda. Yo creo que fue eso lo primero. Y por supuesto han debido hablar lo de los presos políticos, digo yo. Don Pablo Medina tiene una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos por el tema de los presos políticos en Venezuela. Queremos amplificar nosotros primero esta carta, que debe llegar a la oficina Oval, porque este es un tema muy sensible que debe ser atendido como parte de la negociación y de este proceso de transición en Venezuela. ¿Cuál es el contenido de esa carta, don Pablo? Lo escuchamos. Permíteme pararme a ti en la audiencia para leerla con más... ¿Cómo no? Póngase de pie, Okay. sin problema. Carta al presidente Donald Trump. Excelentísimo señor presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, Washington. Reciba usted un cordial saludo en nombre de la resistencia venezolana, del Parlamento Libertador, y en el mío propio. Nuevamente reitero nuestro más profundo agradecimiento por las acciones que usted y su administración están llevando a cabo sobre mi país, Venezuela, desde el sábado 3 de enero del 2026, para que nuestra patria recupere sus libertades. A finales del invierno de 1945, tropas norteamericanas que avanzaban por Europa, conformadas específicamente por el tercer ejército que comandaba el general Patton,
se consiguieron con el más infame infierno montado industrialmente en la tierra, cuando tomaron la ciudad de Alemania de Dachau. Un insoportable olor los llevó al campo de concentración y exterminio del mismo nombre. El general Patton, sin poder dar crédito a tanta infamia, mientras ordenaba a sus médicos y sanitaristas que hicieran lo humanamente posible para salvar a quienes todavía estaban recluidos en aquel campo de la muerte, e hizo desfilar a todos los habitantes de los pueblos cercanos para que presenciaran el horror que muchos de ellos habían decidido ignorar por más de una década de funcionamiento. Como usted conoce, todo fue documentado. El ejército norteamericano filmó hasta el último los detalles con que se toparon las tropas que entraron a liberar a Europa de los nazis. Así pensó el general Patton. Nunca se podrá decir que el holocausto no ocurrió. Por favor, presidente Trump, envía a Venezuela también a su secretario de Justicia, el señor Mike Gates, y al secretario de Salud, al señor Robert Kennedy Jr., para que confirmen la macabra existencia de las docenas de cárceles y centros infames de torturas que aún existen y se encuentran funcionando a pleno vapor en Venezuela. Haga que su administración confirme la condición de pesadilla a que están sometidos cientos de presos de conciencia del régimen de Caracas, aún enterrados en centros clandestinos, bolivarianos y de extinción. ¿Qué se sabe del coronel Jesús Gámez, 20 años detenidos? De los 8 policías que fueron detenidos el 11 de abril del 2002, que son inocentes. O el caso de los Guevara, acusados del crimen, el crimen de Danilo Anderson, por la cual yo publiqué este libro. Y acusé a Hugo Chávez, a Isaías Rodríguez, a todos ellos, a Diosdado Cabello, de ser el autor de estos crímenes. Y así, el año pasado detuvieron a 30 cadetes, 30 jóvenes en la escuela militar de Fuerte Tiuna. 30 están desaparecidos. 36 estudiantes de la UDO desaparecidos. Son 300 a 400 prisioneros que no se sabe nada de ellos y más de 50.000 del grupo BAI, del grupo de la policía. Todos secuestrados y asesinados. Esa es la respuesta que debemos darle, presidente Trump. Y esperamos que también el ministro Kennedy Jr. pueda visitar también de Venezuela por la salud. Muchas gracias, presidente Donald Trump. Gracias, y gracias Pablo Medina. A Sánchez Gras y gracias a Univista por esta oportunidad. Esta es tu plataforma por la Muy libertad amable. de Venezuela y por la libertad de nuestros pueblos. Hago otra breve pausa. Regreso enseguida.